Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca algo más personal, hoy toca algo más íntimo, por decirlo de alguna manera. Hoy voy a hacer mi top 10 de los juegos más esperados de 2021. Vamos a ver dentro de los que tienen su fecha confirmada, vamos a ver qué es lo que más espero, lo que más me gusta y lo que más me llama la atención de los juegos que están por venir, teniendo en cuenta que este año es un año difícil para el desarrollo de videojuegos, algunos de la lista puede que se caigan y se retrasen, veremos a ver, pero sin duda para mí son juegos que espero mucho, tengo muchas ganas de hincarle el diente en mi Xbox Series X. Y bueno, respecto a lo de Bethesda, antes de empezar quiero decir que ya está aquí prácticamente. Tenemos la informe y la notificación de la Bolsa de Valores americana, seguimos esperando el de la Unión Europea y tenemos ya que Providence, que es una empresa que hizo una inversión para la ampliación de capital de Bethesda, que ya ha dado esa inversión en su web como finalizada, es decir, la ha quitado de la sección activo y la ha puesto en la sección finalizada. Así que nada, lo dicho chicos, tenemos Bethesda en nada, en la familia Microsoft y lo veréis en los próximos vídeos, en los próximos tweets. Vamos a disfrutar mucho con Bethesda en nuestra familia. Así que nada chicos, ya lo he dicho, estaros atentos a todo porque pronto vamos a tener noticias y ahora va a ser un aluvión de información seguro. Así que atentos chicos, vamos a empezar ya con el top. Así que nada, vámonos ya al número 10 y empezamos con este top a ver qué opináis. Bueno, en el número 10, aquí lo estáis viendo, dos de los títulos que más espero este año sin duda. Lo que pasa que me parece un poco erróneo enfocar este top a juegos que no están 100% confirmada su salida para este año 2021. Entonces, bueno, Starfield y Elden Ring, os voy a decir, me encantan los juegos Souls, me encantan los juegos de Bethesda, o sea que un RPG espacial de ciencia ficción, que además es una de las temáticas que más me gusta, mundo abierto, eso puede ser algo espectacular, más aún en las manos de Todd Howard y del equipo de Bethesda Game Studios. Y por otro lado, Elden Ring, que ya hemos podido ver algo de filtración y sinceramente, entre el misticismo de que no se enseña el juego, luego ver un poquito de filtraciones, el meme de internet de no se sabe nada de Elden Ring, y aparte que es de Miyazaki, que Miyazaki mete mano, que Miyazaki dirige el proyecto, o sea que es algo que 100% va a estar molón, 100% va a ser esperado por todo el mundo, 100% la va a reventar. Así que nada, lo esperaremos aquí y seguramente la vaya a romper, eso sí. 2021, los dos apuntan a que van a salir en 2021, pero no puedo meterlos en seguros 2021 porque no hay ningún tipo de confirmación oficial de que estos juegos vayan a salir en 2021. Así que se quedan en el top 10 como un poco mención especial, a la cual también quiero hacer una mención al Forza Horizon 5, el cual se habla mucho de él, pero no sabemos ni tenemos ningún tipo de confirmación, en este caso de Forza Horizon, ni de que se esté trabajando en él. Así que nada, seguimos. Y en el número 9, Chorus, que lo vimos en el showcase de Xbox de este verano y sinceramente a mí me parece un juego bestial. Si eres un fan de las naves, del espacio, de la ciencia ficción, liarte a tiros por el espacio, tanto online como offline, que el juego parece que va a tener lore, va a tener un buen modo campaña. El control se ve súper suave, se ve gustoso, los efectos de iluminación son espectaculares, hay millones de opciones de personalización de armas y de naves, o sea, va a ser un juego muy guay, se ve el control de la nave muy chulo, se ve muy suave, muy fluido, y es un juego que espero muchísimo, que es algo más desconocido, que lo tendremos en Gamepad día 1 y que disfrutaremos muchísimo. Y que ya sabéis que me tenéis en Twitter, en las redes, si algún día cuando salga esto, que esperemos que sea durante 2021, ya sabéis que este año está siendo muy duro para el tema del lanzamiento de videojuegos, pues me gustaría, si Dios quiere, que nos echemos unas partidillas, porque va a estar muy muy guay y yo lo espero con mucha ansia, porque igual que me gustó en su día Everspace, que este año también sale Everspace 2, sinceramente me ha llamado más la atención Chorus a día de hoy que Everspace, y por eso tiene este puesto número 9 en la lista. Así que nada, vamos al siguiente. Estáis viendo las imágenes, Far Cry 6, sin duda uno de los juegos que más espero en este 2021. Espero que salga el 2021, sabemos que se va a retrasar porque lo esperábamos para primavera, según lo que nos confirma desde Ubisoft, pero parece que no va a ser así. Nos queda todavía una larga espera porque no sabemos nada del juego y en teoría salía prácticamente el mes que viene o en mayo, así que nada. ¿Y qué decir? Pues soy fan de la saga Far Cry, me gusta jugarlo, no me considero un fanático de Far Cry, me gusta, me parecen juegos divertidos, pero este en especial tiene cierto misticismo hacia mí porque me gusta mucho la ambientación, obviamente el cameo de Giancarlo Esposito, que para mí personalmente uno de los actores que más me ha gustado en varias series, así que tiene ingredientes para ser un buen juego. Este tema de las revueltas en una república bananera latinoamericana a mí es algo que me llama muchísimo la atención y bueno, ¿qué os puedo decir? Que las cinemáticas son CGI, pero se ven espectaculares. El tema del niño tal, parece que puede tener una historia muy chula, con bastante profundidad. Y si mejoran
un gameplay que ya es muy bueno y lo hacen adaptado a lo que es la nueva generación con todas las bondades y todos los privilegios que concede a los desarrolladores, va a ser un juego muy muy bueno. Yo confío mucho en Ubisoft en este proyecto. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre. Aquí ya podéis ver la cinemática, que es espectacular. A mí es algo que me voló la mente en su momento. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero para echarle el ojo y apuntarlo todos en la lista, Far Cry 6, porque va a ser un lanzamiento muy pero que muy interesante. Bueno chicos, y en el puesto número 6 tenemos a Psychonauts 2, Double Fine, que forma ya parte de Xbox Game Studios, bajo la tutela y el mandato de Tim Schafer. Tenemos un juego que copia contar de Tim Schafer. Es uno de los juegos de mi vida, Grim Fandango, parte Monkey Island, son aventuras gráficas espectaculares. Y este parece ser, en el apartado gráfico y artístico, continuista con el original, el Psychonauts original. Y sinceramente tiene un apartado gráfico que a mí me vuelve loco. Me encanta la psicodelia, ese arte psicodélico que es capaz de trasladarnos en los videojuegos Tim Schafer. Y bueno, vamos a ponernos otra vez la piel de Raz, que por fin llega al cuartel de los Psychonauts. Y vamos a... Parece que es un juego que va por decirlo de alguna manera, a... No sé cómo explicarlo, pero a cambiar el propio sentido del título original. Y es la gracia que tiene Psychonauts, ese mind-blowing todo el rato que te crea el juego, tanto en los efectos visuales como en la propia narrativa y el propio transcurso del gameplay. Así que nada, tenemos lo mismo, día 1 en Game Pass, bendito Pass. Y nada, de verdad, jugadlo todos, aunque no os llame la atención porque no sean los gráficos más stunning del mundo, ni os vuelvan locos, pero de verdad, vale la pena, sinceramente. Es un juego que vale la pena, súper divertido, con un humor bastante bueno, y ya os digo, los efectos visuales, sinceramente, son de locos. Así que nada, Psychonauts 2 en el puesto número 6, vámonos al 5. Bueno, y en el puesto número 5 tenemos a Back 4 Blood, lo que se conoce o conocemos de manera coloquial como Left 4 Dead 3, el juego creado por Turtle Rock Studios, que son los creadores de Left 4 Dead 2 al fin y al cabo, de Left 4 Dead, de la saga. Y bueno, ahora bajo la tutela de Warner Bros., con la pasta de Warner Bros., parece que han podido hacer un título que satisfaga tanto las ambiciones de los creadores como los gustos de los usuarios. Y sinceramente, los que hemos podido probar la alfa, os digo que es bestial. Si os gustan los matazombies, si os gustó Left 4 Dead, os va a encantar y es obligatorio comprarlo. Y los que os guste el frenetismo, os guste la temática zombie, os gusten los juegos de acción en primera persona, obligatorio, chicos. Además, para jugarlo con colegas parece espectacular. Así que ya sabéis, no tardéis mucho, que sale este mismo verano, en junio. Así que darle caña, chavales, que tienen Back 4 Blood, un titulazo de Turtle Rock que sin duda alguna nos va a hacer disfrutar muchísimo. Ya lo tenéis además para preorders en las tiendas de Microsoft, así que adelante, chicos, a darle caña, porque Back 4 Blood no va a decepcionar a nadie, creo yo. Al menos por lo que yo he visto en la alfa, así que plena confianza en este título. Número 5, vámonos al 4, chicos. Y en el puesto número 4, pues aquí tenéis a la famosa Lady Dimitrescu, Resident Evil Village, un juego que tengo muchísimas ganas para continuar con Ethan Winters, que al principio parecía que no era un personaje muy carismático, pero que poco a poco durante Resident Evil 7 se le coge mucho cariño, así que vamos a continuar con la historia del 7, que la verdad es que esta dinámica que ha cogido la saga Resident Evil, que estaba tirando exclusivamente hacia la acción, la recondució para estar ahora enfocándose muchísimo más al horror. Me parece una temática espectacular, vampiros, hombres lobo. Son novedades, pero novedades que parece que se van a adaptar muy bien a Resident Evil. Además nos podremos volver a poner en la piel de Chris Redfield, según parece en algunos momentos. Así que, ¿qué puedo decir? Vamos a poder jugar con Chris Redfield, seguimos la historia de Ethan Winters, tenemos los vampiros, tenemos los hombres lobos, tenemos unos gráficos que llaman muchísimo la atención. Resident Evil Village va a ser un titulazo, lo tenemos en mayo. Y ojo, porque depende cómo salgan uno de los candidatos al GOTY. Está en el número 4, como puede estar en otras muchas posiciones, más altas incluso, pero bueno, había que ordenarlos y aquí está Resident Evil Village, que yo lo tengo reservado y sinceramente nos va a volver locos a todos. Número 4, Resident Evil, vámonos al 3, chicos. Bueno, chicos, en el puesto número 3 lo estáis viendo, The Ascent. Espectacular cómo se ve este juego, espectacular la pinta que tiene este top-down shooter con elementos RPG, esa ambientación cyberpunk. Es un poco lo que debía ser un Fallout si hubiese seguido la misma mecánica de gameplay que tenía en Fallout 1 y 2 a día de hoy. Se ve espectacular, se ve súper fluido, acción frenética, elementos RPG, interacción con personajes, con los NPC al fin y al cabo. Sinceramente va a ser un juego espectacular. Los desarrolladores no paran de subirnos GIFs con cómo se ven esas animaciones, que se ven de locos. 4K 60 frames, una vez más, algo que le va a sentar de escándalo a este juego. ¿Y qué os puedo decir? Que
Tengo ganas de que salga ya. Los desarrolladores no paran de hypearnos, pero no nos dan una fecha. Esperemos que salga en 2021 y que no haya ningún problema con el desarrollo, porque este juego es de locos y lo voy a quemar. Puesto número 3 de Ascent. No tengo mucho más que añadir, simplemente ver los gameplays porque es una maravilla, en serio. Es una maravilla visual. Y sobre todo también la verticalidad, quiero mencionar la verticalidad que tiene el juego a la hora de la acción, que para ser un juego de este aspecto tiene la pinta que tiene, ya os digo. No puedo añadir más. Es espectacular y ganas de que salga ya y que nos den una maldita fecha. Puesto número 3 de Ascent, vámonos al 2, chicos. Bueno, chicos, en el puesto número 2 supongo que a muchos os sorprenderá, muchos no lo conoceréis, muchos tal. Pero bueno, aquí lo tenéis, Disco Elysium, del estudio Zaum, un estudio estonio independiente que la verdad es que ha creado una maravilla para la gente como yo, que nos encantan estos RPGs más computerizados, más conversacionales, más profundos. Es probablemente el juego que más líneas de diálogo tenga del mundo, de los que más. Es maravilloso, nos encarnamos en un detective. El juego lleva ya tiempo en PC, pero bueno, en consola sale ahora en marzo el Final Cut con todos los add-ons y por fin traducido al español, que es un juego que tardaron mucho en traducirlo. Y nada, está claro que PlayStation 4 y PlayStation 5 tienen exclusiva temporal en marzo, sale ahora este mismo mes. Pero según tengo entendido, en verano lo podremos ver en Xbox y mis ganas son completamente locas. O sea, igualmente no entiendo este tipo de exclusivas de 3 meses o tal, me parece una estupidez y un cáncer para la industria. Pero bueno, cada uno que opine como quiera, sinceramente el juego va a ser maravilloso. Y de verdad, si os gustan estos juegos pacientes, de charlita, de tal, de hablar, conversar y que vuestras conversaciones tengan unos propósitos, unos objetivos y unas tal, sinceramente os va a volver loco. Así que Disco Elysium, apuntaros todo en la lista porque va a ser es una maravilla, lo podéis ver en PC y va a ser una maravilla. Y puesto número 1, supongo que es algo que no sorprende a nadie, Halo Infinite es el juego que más espero en este 2021. Ciertas circunstancias han hecho que lo espere más o menos respecto a lo que ha pasado. Todos sabemos los problemas que ha tenido su desarrollo, todos sabemos el gameplay fatídico que tuvo en este showcase de julio. Pero bueno, Halo Infinite está aquí, chicos, es una realidad. Estamos viendo muchísimo por parte de los desarrolladores en lo que es el goteo de información. Y cada vez que sale un Inside Infinity dándonos informaciones, a mí se me hace la boca agua. Tengo ganas ya de ver al jefe maestro en mi Xbox Series X, de verdad. Tengo ganas de partirla online, de tryhardear a muerte. Tengo ganas de investigar de pe a pa ese mundo abierto. De tener ese sentimiento de cuando juegas a un juego por primera vez. Hacerlo y perderme en ese mundo de Halo Infinite. No sé, las ganas que tengo son de locos. El juego se empieza a ver espectacular. El juego me está creando un hype considerable. Y quiero seguir con la historia. Quiero seguir conociendo qué va a pasar en Z Halo con el jefe maestro. Sigo leyendo libros de Halo mientras espero, sigo jugando a la Master Chief mientras espero, sigo jugando a Halo 5 mientras espero. O sea, soy fan de la saga y soy fan de cómo está trabajando 343, como visteis en el primer vídeo de este canal. Así que nada, ¿qué os puedo contar, chicos? Que Halo Infinite está aquí, Halo Infinite viene y lo dicho, que espero que salga genial porque primero se lo merecen y segundo nos lo merecemos. Así que nada más, chicos, os voy a dejar por aquí. Muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más. Ya sabéis, abajo tenéis mis redes sociales, Twitter, tenéis mi cuenta de Twitch, que hago directos. Y nada, lo dicho, muchísimas gracias. Dejar vuestro like, vuestro comentario. Ya sabéis que intento contestaros a todos. Y nada, seguid atentos a Twitter para el tema de Bethesda, para todas las novedades y todas las noticias de Xbox. Darle la campanita también para enteraros de cuando subo un vídeo. Y lo dicho, muchas gracias una vez más por el apoyo porque es increíble, no lo esperaba para nada. Y nos vemos pronto con otro vídeo, con el podcast de Xbox Radio que se graba este fin de semana y con una visita especial que voy a tener el podcast de Skyhammer también. Así que nada, espero veros a todos a vosotros, chicos. Así que nada, un abrazo. Nos vemos en la próxima, chicos. Chao, chao. Adiós.